Hola, bienvenidos a este video donde estaremos hablando sobre generadores en Python. Pero ¿qué es un generador? Un generador no es más que una función que me permite crear cosas, que me permite generar elementos y a su vez devolverlos. Pero ¿cuál es la característica principal de un generador? Básicamente es que me permite guardar en memoria el estado actual de mi función. Esto quiere decir que cada vez que yo retorno un elemento, mi función no se vuelve a ejecutar desde el inicio, sino que simplemente se retoma desde el estado donde quedó y sigue retornando valores de ahí en adelante. Pero ¿qué es un generador en la definición puntual? Un generador es una función que me devuelve un iterador. Básicamente me va devolviendo los valores bajo demanda uno a uno. A esto en programación, en Python específicamente, le llamamos lazy evaluation. Quiere decir que esto no guarda ningún dato en memoria, simplemente me genera un elemento de tipo generador que sabe cómo crear esos datos y me los va devolviendo uno a uno. La clave de los generadores está en la palabra reservada yield, que es la que se encarga de devolver estos valores y guardar el estado actual de mi función generadora. Entonces veamos nuestro primer generador y veamos las partes de un generador en Python. Para crear un generador en Python, primeramente tenemos que crear una función, como las funciones de toda la vida, utilizando la palabra reservada def, nombre de nuestra función, y dentro de esta función deberíamos agregar toda la lógica necesaria para que nuestro generador sepa en qué lugares se va a detener y qué va a devolver. ¿Para qué utilizamos la palabra reservada yield, por ejemplo, en este código? La utilizamos para que nuestro generador entienda dónde tiene que detenerse, devolver un valor y guardar el estado actual del generador para que cuando yo vuelva y llame ese generador no se ejecute desde el principio, sino que se ejecute desde el punto siguiente donde se detuvo la vez anterior. Veamos un poco de esto en acción. Para yo poder usar un generador, básicamente lo primero que tengo que hacer es instanciar la función o llamar la función y asignarla a una variable si yo quiero. Luego de esto utilizaremos la palabra reservada nets, que es parte de los iteradores, que me sirve a mí para recorrer elementos iterables, como lo vimos en un video anterior, teniendo en cuenta que los generadores me generan objetos iterables, ya que me devuelven objetos que me permiten acceder a elementos uno a la vez. No me devuelven una lista completa de elementos, pero me devuelven un iterable que voy a tener un elemento a la vez. Entonces la función nets funciona perfecto para estos elementos. Entonces, para ver cómo funciona este código, simplemente vamos a ejecutarlo y veamos qué pasa. Entonces tenemos 3 print, pero ¿qué está pasando dentro de estos print? Básicamente lo que está pasando es que en el primer print le estoy diciendo que 1 y que me devuelva el primer valor de mi generador, el nets, y me va a devolver 1, pero no me devuelve nada más. Luego del segundo print le digo que me devuelva el siguiente valor y me devuelve 2, pero no me devuelve nada más. Luego el tercer print le digo que me devuelva otro valor del generador y me devuelve 3. Entonces veamos que estos generadores me van devolviendo uno a uno los valores a la vez, como lo dice su definición. Y si yo hago esto, por ejemplo, si yo le digo que imprimamos objeto de tipo generador, pues veamos que tiene esto por dentro. Veamos que tiene un generador. Esto no tiene una lista, esto tiene un generador que simplemente se llama contar, que me va a devolver los números hasta donde yo se lo solicite. ¿Qué pasa con los objetos de tipo iterador? Pues que yo puedo hacer lo que decíamos la vez pasada, que yo puedo convertirlos en una lista y voy a tener sus valores. Aquí, básicamente, el generador deja de ser eficiente porque ya se transforma en todos los valores en una lista y me los devuelve todos a la vez. Por eso, cuando intento usar la función nest, falla porque ya él me dice, brother, te devolví todo lo que tenía y me toca entrar por el stop iteration. Entonces tengan en cuenta esto, a la hora de usar generadores, usémoslos de su forma nativa para poder manejarlos de mejor manera y optimizar el uso de memoria. Ahora imaginen que aquí no tienen un contar de 3 elementos, sino que tienen una base de datos de 2 millones, 3 millones, 5 millones de registros donde tienen que realizar operaciones en cada uno de los elementos. Aquí es donde de verdad cobra valor el uso de generadores en Python. Es una de las principales funcionalidades para lo que se creó. Además de eso, también te sirve para trabajar con archivos, donde tú quieras leer archivos muy grandes, línea a línea, e ir procesando estos archivos. Ahí puedes usar generadores en Python también. Entonces veamos un poco más de cómo funciona el yield. Básicamente, el yield suspende la ejecución de tu código
y devuelve un valor. Entonces el yield lo que hace es que dice, bueno, voy a llegar aquí, nets me llamaron a este generador, devuelvo lo que está en este yield, que es 1, y me quedo aquí, tal cual como está el puntero de mi mouse. Cuando yo vuelvo a llamar a ese generador, él va y busca el siguiente yield, devuelve el valor y se queda ahí. ¿Qué quiere decir? Que mientras que el generador esté montado en memoria, él va a guardar el estado de donde se quedó y va a poder ir avanzando valor a valor. Cuando se le acaban los valores, simplemente él no te va a devolver más. Lo veremos más adelante cómo controlar esas excepciones y cómo controlar cuando mi generador se acaba. Entonces, diferencias principales entre el yield y el return. Principalmente es que el return termina la función por completo y retorna un valor o retorna none. Y el yield lo único que hace es que suspende la ejecución de la función, me retorna un valor y guarda el estado actual de esa función. Entonces son temas muy diferentes porque yo con yield lo que estoy haciendo es guardando un estado y decirle, devuelve esto, pero quédate ahí que ya vengo. Entonces tengámoslo en cuenta a la hora de usar estas funciones. Entonces veamos en acción cómo funciona este yield un poco más. Entonces tenemos una función llamada frutas, que es mi generador, que yo quiero un generador que me genere frutas. Defino una función generadora llamada frutas y lo primero que voy a hacer es ponerle un print para saber que me va a devolver la primera fruta y retornar la manzana. Después agrego un print y retorno la pera. Luego agrego otro print y retorno el mango. Como les indiqué ahorita, podríamos crear un objeto de tipo generador y recorrerlo. Acuérdense que los objetos iterables los podemos recorrer también utilizando el ciclo for. Entonces, o utilizando la función next. Por ahora hagámoslo primero con el ciclo for y veamos qué pasa. Cuando yo recorro, esto me va a decir que entró la primera fruta, el primer print, manzana, segunda fruta, pera, tercera fruta y mango. Quiere decir que está entrando esta función y ejecutando línea a línea de código. Con el for posiblemente no podamos ver la magia que está detrás del generador, pero si hacemos esto, por ejemplo, si vamos uno a uno de los elementos, vemos que dijo primera fruta, entró aquí y cuando encontró el yield retornó la fruta y ahí se quedó. Si yo le digo segunda fruta o dame lo siguiente, va al segundo print y devuelve la segunda fruta. Si yo le digo dame la tercera fruta, él me va a devolver el tercer print y la tercera fruta. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo haga esto, por ejemplo, y lo vuelva a solicitar? Entonces miren que aquí vuelve y nos aparece la excepción de stop iteration. Quiere decir que ya no hay más nada dentro de ese generador que retornar. Por lo tanto, controla el error porque no tengo que devolver. Y aquí podemos observar que cuando yo instancio mi generador, de igual forma estoy generando un objeto de tipo generador que sabe qué valores debe generar, pero no conoce esos valores. Además que si yo vuelvo y hago esto, de un casteo directo de datos a una lista, entonces estoy convirtiendo un objeto generador iterable en una lista, él lo que me va a devolver es los print porque se ejecuta la función y la lista de elementos que están dentro del generador. Espero haber sido claro en este punto de la función del yield. Entonces si nos damos cuenta, el yield detiene la ejecución de la función y todo lo que hay antes de cada yield se ejecuta, pero en el yield se detiene y devuelve el valor. Y eso va a pasar en cada yield dentro de un generador. Entonces imaginen que aquí podríamos agregar mucha lógica, que lo veremos más adelante. Pero en el yield él se va a detener y va a retornar un valor. Ahora veamos un ejemplo de la vida real. Hagamos un generador que genere el cuadrado de los números naturales hasta un tope específico. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Vamos aquí a comentar esta línea de código un momento y vamos a dejarlo aquí dentro de este for. ¿Cómo se declara el generador? Nuevamente repito, creo una función así, con un nombre, como todas las funciones normales. Esta función se llama cuadrado, que recibe un n. Miren que aquí cambia un poco la implementación. Ya estoy haciendo algo más complejo. Estoy haciendo un for dentro de mi generador para que él me vaya generando los yields. Entonces le estoy diciendo b hasta n, que esto es la forma de recorrer un range desde 0 hasta n. Y cada vez devuelve el i al cuadrado. Entonces va a devolver todos los números al cuadrado desde el 0 hasta el tope que nosotros le indiquemos. Veamos cómo funciona este generador. Si se dan cuenta, me está generando los números al cuadrado. Pero entonces, ¿qué podemos ver aquí?
Primera generalidad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo imprima esto? Si yo imprimo solo la función generadora, nuevamente tengo un objeto que sabe cómo debe calcular los valores, pero que no te devuelve los valores hasta que yo o los itero o los convierto de iterable a lista y él hace la operación de devolver los valores. Entonces miren, por ejemplo, aquí estoy generando todos esos valores y aún así sigue siendo muy eficiente a la hora de generar valores con generadores. Una forma corta para declarar los generadores en Python es usando una expresión generadora. Es muy parecido a los list comprehension, simplemente que en vez de utilizar los corchetes, utilizamos paréntesis. Produce un generador en lugar de una lista. Pero veamos cómo funciona. Si tenemos un poco de experiencia haciendo list comprehension, sabemos la estructura, que va la expresión, el ciclo for, como normalmente lo hacemos, la variable de iteración, el iterable y lo que queremos devolver. En estas funciones generadoras, lo más importante es que él no te va a devolver una lista, él te va a devolver un objeto de tipo generador. Veamos aquí qué me va a devolver. Entonces, esto hace lo mismo que está acá arriba, exactamente esto, simplemente que es la versión abreviada. Pero veamos un poco más cómo funciona esto. Entonces, aquí me está diciendo que él me está devolviendo un generador, pero como expresión. Pero veamos qué tiene ese generador por dentro. Si yo lo recorro usando un iterable, como un for, me está devolviendo los cuadrados de los primeros 5 números. 0, 1, 4, exactamente. Y si yo le digo esto, me va a devolver esos mismos cuadrados en una lista. Entonces ahí podemos ver que también puedo implementar los generadores como expresiones. Teniendo en cuenta que si yo hago esto, voy a generar un list comprehension. ¿Qué quiere decir? Que voy a generar una lista en vez de un generador. Pero si yo hago esto, voy a generar un objeto de tipo generador. Tengamos cuidado a la hora de crear este tipo de expresiones, porque se nos puede confundir y podemos hacer que nuestro código sea menos o más eficiente a la hora de ejecutarse. Ahora veamos un ejemplo más real, un generador de números infinitos, por ejemplo. Ustedes saben que los números naturales son infinitos. Veamos un generador que nos va a generar todos los números naturales, pero no los va a tener almacenados, simplemente los va a ir generando uno a uno. Digamos que es como un contador, un enumerador, pero me va a devolver los números naturales hasta los que yo le pida. ¿Cómo hacemos eso? Declaramos nuestra función generadora. Dentro de nuestra función generadora agregamos la lógica para generar esos números. ¿Cómo agregamos esa lógica? Iniciamos desde 1, le decimos quiero iniciar en 1 y le mandamos un while true porque nuestros números naturales son infinitos y mientras que while sea true, él va a devolver n. Luego de eso, en la siguiente iteración, él lo que va a hacer es que le va a sumar 1 a n y va a volver a entrar al ciclo y va a devolver n. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para utilizar este generador? Simplemente instanciamos el objeto de tipo generador llamando nuestra función y lo mandamos a un for donde yo le digo for, ejecútate, no sé, 10 veces. Entonces, 10 veces, esto se va a ejecutar 10 veces, quiere decir que voy a aplicar la función next 10 veces. Quiere decir que me va a devolver los primeros 10 números. Veamos cómo funciona. Aquí está. Si yo le digo ya no te ejecutes 10 veces, sino 1000 veces, él me va a devolver los primeros 1000 números naturales y así sucesivamente. Entonces, si vemos, aquí ya estamos agregando un poco más de lógica dentro de nuestra función generadora y jugando un poco más con iteradores, objetos iterables y generadores para crear listas de valores. Si bien solo con el range yo puedo hacer esto, es muy importante entender que muchas veces voy a querer aplicar fórmulas matemáticas o algún tipo de función específica sobre los valores que quiero generar y es ahí donde toma valor y coge poder esta funcionalidad de crear generadores. No siempre voy a poderlos crear como expresiones, porque muchas veces la lógica de mi función va a depender de otros factores, como aquí, que no la puedo crear como una expresión. Pero es importante entender que tenemos las dos formas de definir los generadores en Python. Ahora veamos otro tipo de lógica que puedo aplicar dentro de estos generadores. Por ejemplo,
dentro de mis generadores yo puedo aplicar condiciones. Entonces ahora no voy a generar los números naturales, sino que voy a generar los números pares hasta infinito. Entonces es la misma lógica, solo que ya no voy a usar un while, sino que voy a usar un for, que va a recibir el límite, y si el número en el que estoy, o sea, el valor en el que estoy, sobre el que estoy iterando, es par, me lo devuelve. Si no, sigue de largo. Veamos un poco cómo funciona. Simplemente llamo mi función iteradora dentro de un for y la voy recorriendo. Y si se dan cuenta, aquí simplemente voy devolviendo estos valores. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cambia un poco la sintaxis, si se dan cuenta, que ya no la estoy asignando una variable y luego usando en el for, sino que simplemente la uso directamente. No es necesario también instanciarla en una variable, la uso directamente inicializándola con el valor que va a recibir, y esto, como ya es un objeto iterable, me va a devolver elemento a elemento de acuerdo al yield. Cada iteración me va a devolver un elemento de acuerdo al yield, y por eso tengo los números pares hasta el 10. Teniendo en cuenta que como empieza desde el 0, entonces me lo va a devolver hasta. Como comienza desde el 0, esto solo va hasta el 9, del 0 al 9, 10 números. Ahora bien, hablábamos que estos generadores muchas veces me van a generar en algún punto algún tipo de excepción o algún tipo de error. Para eso, los generadores traen cómo manejar esas excepciones. Ellos traen un método muy importante que se llama close, que me permite a mí cerrar el generador, decirle al generador córtate, no generes más valores, y él internamente lo que va a hacer es que si el estado está almacenado en cualquier punto, él simplemente se va a saltar directo a la excepción. Veamos cómo funciona esto. Declaro un generador dentro de una excepción llamada generatorExit, muy importante para yo poder manejar la excepción, siempre va dentro de mi generador. Y aquí va a pasar lo que yo quiera que pase cuando yo quiero que el generador se cierre por algún motivo. Entonces lo que hago es que genero un yield 1, yield 2 y listo. Mi generador es un contador hasta 2. Declaro mi generador, inicializo mi generador, le doy nets para que me devuelva el primer valor, y utilizando la función que les indicaba close, que viene por defecto en Python para los generadores, él va a hacer que el generador, en vez de pasar al segundo elemento, se meta directamente en la excepción y se cierre. Entonces, veamos cómo funciona esto. Aquí estamos viendo que el generador imprimió el primer elemento, que era 1, luego se cerró y se fue por aquí. Ahora, si yo hago esto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Me va a decir stop iteration, porque en este punto el generador ya se bajó de memoria, ya se cerró y no tiene ningún otro valor para seguir iterando. Entonces es importante que tengan en cuenta que pueden controlar sus generadores utilizando esta excepción y esta excepción. Un ejemplo de la vida real de cómo brillan los generadores es utilizando el series, sumatorias, elementos que me generan valores como factorial, Fibonacci, números primos, etc, etc. En estos casos, por ejemplo, nosotros deberíamos generar valores de 0 al infinito de acuerdo a fórmulas matemáticas. Como les decía, el generador es algo que sabe cómo generar valor a valor, mas no tiene los valores almacenados. En el caso de Fibonacci, nosotros sabemos cómo generar el número de Fibonacci. En Python este es el algoritmo de toda la vida para generar los valores de Fibonacci. Entonces aquí le vamos a decir, genérame los 100 primeros números de Fibonacci. Listo, aquí me los generó. ¿Y qué pasa aquí? Si vemos desde el inicio del algoritmo, hay una lista que se va a ir incrementando porque se le van a agregar valores. Pero siempre esa lista va a estar montada en memoria. Cada vez que yo itero, la lista va siendo accedida, va a ser operado, se le va a agregar un valor, se tiene que mover la lista y todas las operaciones que tiene que realizar Python cuando hace un append a una lista, que en muchos casos cuando tengo mucha data son muy pesados para la memoria. Pero si yo me llevo esto al mundo de los generadores, vemos que se simplifica un poco la lógica de esto. Básicamente mi generador me recibe el límite, hago la inicialización en Python de variables que se llama desempaquetamiento, donde yo puedo la cantidad de valores que ponga a la izquierda le puedo asignar la misma cantidad de valores que ponga a la derecha. Y aquí simplemente voy a recorrer esos valores, voy a recorrer hasta el límite devolviendo el A. Y luego de eso voy a hacer la operación de Fibonacci, que es sumarle al A el número siguiente y cambiar las posiciones para que me genere el valor de Fibonacci.
Y esto me permite a mí crear una fórmula matemática, una ecuación matemática para que mi generador siempre sepa cuál es el siguiente valor de Fibonacci que yo necesito, independientemente de donde él se quede. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí, genérame los 10 primeros Fibonacci, me va a decir, yo soy un objeto generador que sé hacer eso. Pero si yo le digo, itérame y devuélveme los 10 primeros Fibonacci, desde aquí me los está devolviendo, mira. Entonces es importante entender que aquí nunca se cargó en memoria una lista, a menos que yo haga esto como lo veíamos. Y yo hago esto, ya. El generador lo que hace es que itera todos los valores y los convierte en una lista. Entonces aquí está. Pero como yo no lo estoy convirtiendo en una lista, sigue siendo un generador, nunca se cargan todos los valores en memoria. Se va cargando valor a valor. Y esto hace que sea muy eficiente a la hora de realizar operaciones de recorrer listas, de recorrer elementos bastante complejos, data frames, para temas de análisis de datos, etc. Entonces, teniendo claro estos temas de cómo funcionan los generadores, podemos utilizarlos para optimizar nuestro código. Tengan en cuenta que esto me permite a mí trabajar con temas muy específicos en la programación en Python y es la puerta de entrada a trabajar con el asincronismo, con async.io, debido a que lo que hace un generador es básicamente ceder o dar el control de una operación. Ahora imagínenlo a gran escala, muchas funciones entre ellas diciendo yo devuelvo, tú espero, yo devuelvo, tú espera. Suena un poco como lo que vemos hoy en día como el async y await en Python. Pues más adelante veremos un video como cómo haremos estos generadores que trabajen de manera concurrente, debido a que esta es la base de la programación concurrente en Python. Por eso es muy importante que entiendan este concepto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos generadores? Principalmente reducen el uso de memoria. Te permiten tener un código más limpio, más legible, más pythónico, más adaptado a lo que queremos que sea el código en Python. Y además es apto para secuencias infinitas, muy grandes, sucesiones, sumatorias y estos elementos que requieren algún tipo de formulación para generar el siguiente valor son especialmente diseñados para esto. Casos de uso típicos para cuando voy a trabajar con archivos, para procesar grandes volúmenes de datos, para hacer ETLs, para hacer pipelines, para hacer todo este tipo de cosas que requieran un paso a paso y yo en cada paso necesite ejecutar muchas cosas. Ahí brillan los generadores. Y como les comentaba, es la puerta de entrada para trabajar con el asincronismo, que lo veremos en un próximo video. Hasta aquí llegó el video de hoy y espero que hayas aprendido cómo funcionan los generadores en Python. Me gustaría que siguieras en este canal para que podamos aprender juntos un poco más sobre Python y todas estas tecnologías alrededor de este hermoso lenguaje de programación. Nos vemos en un siguiente video.